Esta es Sadina, la antigua protectora de su aldea, pero que no logró protegerla. En este video exploramos lo que sucedió después de reencontrarse con su hermana Raftalia, empezando desde el regreso a la aldea con los niños que cuidó, el ataque a Raftalia y el pasado de Sadina, hasta finalmente llegar al combate con su nueva hermana biológica y el cierre con su familia. Sadina, después de buscar a su hermana por mucho tiempo, se reencontró con Raftalia en el coliseo clandestino. En ese tiempo, Raftalia dejó de ser una niña y se convirtió en una mujer. Aún así, la distancia no debilitó su vínculo como hermanas, al contrario, lo hizo más fuerte. Tras tanto tiempo separadas, tenían mucho de qué hablar. Sin embargo, primero debían regresar a la aldea con los niños al cuidado de Sadina. De esta forma, los niños fueron liberados por el héroe del escudo y regresaron felices a la aldea donde nacieron. Aunque la aldea seguía en reconstrucción, eso no impidió que Sadina y los niños se sintieran aliviados y contentos de volver a su hogar. Desde entonces, la aldea volvió a llenarse de vida y esperanza, aunque todos sabían que en unos meses enfrentarían un nuevo desastre, el despertar del Fénix. Un día, mientras Sadina nadaba en el mar, un suceso inesperado cambió la tranquilidad en la aldea. Al volver, vio a Raftalia vestida con un traje de sacerdotisa. Esto la alteró e intentó quitarle la ropa a la fuerza, pero Raftalia, avergonzada, se negó a cambiarse frente a todos y corrió a una casa. Sadina suspiró aliviada al verla entrar, pero un instante después la casa explotó. Afortunadamente, Raftalia logró escapar de la explosión, y con la ayuda de Sadina, Naofumi y los demás, lograron derrotar a los asesinos, un grupo de ninjas. Lamentablemente, los atacantes explotaron antes de poder ser interrogados. Sadina, sin embargo, sabía quiénes eran y por qué habían atacado. Estaba lista para revelar su pasado y contar el verdadero origen de Raftalia. Sadina creció en un ambiente familiar extremadamente estricto. Su tribu, la familia de Orcas, ocupaba una posición especial en su país. Servían como sacerdotes del dragón del agua, la bestia guardiana del país. Además de realizar rituales sagrados, su deber era actuar como la sombra del emperador, encargada de eliminar a todos los criminales que atentaban contra él, sin preguntas, sin juicio, solo asesinatos a sangre fría. Desde niña, Sadina fue entrenada para heredar ese papel. Gracias a su increíble talento en la lucha, obtuvo con facilidad ese puesto, pero no era feliz. Tenía que matar a personas que no conocía y que ni siquiera odiaba. Lo hacía solo porque era su deber como la sacerdotisa del dragón del agua, o como la llamaban, la sacerdotisa de la masacre. Estaba cansada y odiaba a su familia, pero nunca pensó en escapar. Su vida como sacerdotisa era todo lo que conocía. Esta era su realidad. Un día, Sadina conoció al padre de Raftalia, quien era uno de los hijos del emperador, pero a diferencia de los demás, él se mostró genuinamente preocupado por su situación. Le preguntó si estaba bien y si no era difícil su trabajo. Esa pequeña muestra de amabilidad la conmovió profundamente. Desde que nació, jamás había recibido alguna muestra de afecto. Sus padres, su tribu, los ministros e incluso el emperador solo la veían como una herramienta para cumplir sus objetivos. Por eso, aquel gesto fue algo completamente nuevo para Sadina. Fue el primero en mostrar una preocupación sincera, porque no buscaba nada de ella, solo quería saber cómo se sentía. Con el tiempo, aunque apenas podían verse por sus posiciones, se hicieron amigos. Sadina incluso llegó a pensar que era su primer amor. Sin embargo, sabía que una relación entre ellos era imposible. Él solo tenía ojos para una sirvienta del castillo, la mujer que más tarde sería la madre de Raftalia. Aún así, sus sentimientos no alteraron su amistad. Al contrario, también se hizo cercana a la madre de Raftalia. Por primera vez, Sadina conoció el calor y la ternura de una familia. Ahora era feliz. El afecto que recibió se convirtió en la única luz en su oscura vida. Entonces un día, el padre de Raftalia le avisó que abandonaría el país junto a su esposa para escapar de la batalla por el trono. Sadina, aunque sorprendida por la noticia, decidió acompañarlos. Estaba decidida a protegerlos sin importar el riesgo. Ellos se habían convertido en su verdadera familia. En cambio, veía a sus padres biológicos como extraños y deseaba no volver a encontrarlos jamás. Así, los tres partieron al exilio y se establecieron en una remota aldea de semihumanos en Melromarc.
donde nacería Raftalia y tendrían una feliz vida, hasta que llegó el desastre, eventos vistos en el anterior video de Sadina. Después de que Sadina contara el origen de Raftalia, comenzó la invasión de Kutenlo. Al principio, el objetivo era detener los intentos de asesinato contra Raftalia, pero los sucesos la encaminaron hacia el trono como nueva emperatriz. Los detalles de la invasión se explican en otro video. Entonces, llegó el momento de la batalla final. Solo faltaba conquistar la capital y derrocar al emperador. Sin embargo, un día antes del combate, Raftalia tuvo una reunión con la actual sacerdotisa del Dragón del Agua, con la esperanza de evitar más derramamiento de sangre. La sacerdotisa, con las mismas intenciones, alcanzó un acuerdo con Raftalia, pero la decisión final no dependía de ella. Así que, al día siguiente, el ejército se movilizó para la batalla decisiva. La sacerdotisa sabía que su ejército no tenía posibilidades de victoria, por eso se adelantó y propuso un duelo directo eligiendo a Sadina como su oponente. En el campamento de Raftalia, todos se sorprendieron al saber que Sadina había sido la elegida para el duelo, pero Sadina no dudó ni un instante y aceptó el desafío. Cuando Sadina y la sacerdotisa estaban una frente a la otra, esta última se presenta como Sildina, su hermana menor. Esta revelación sorprende profundamente a Sadina, quien jamás imaginó tener una hermana biológica, pero Sildina, llena de ira, le explica que nació después de su partida y que por su culpa tuvo que asumir las responsabilidades que ella dejó atrás como la nueva sacerdotisa de la masacre. Sadina se sintió culpable, sabía bien lo duro que era ese trabajo y todo lo que Sildina debió soportar. Por eso, al inicio del combate, bajó la guardia y apenas se defendió. Sin embargo, Sildina no aprovechó esta oportunidad. La odiaba, pero no deseaba una victoria vacía. Por eso se detuvo y la desafió a luchar con toda su fuerza, prometiendo hacer lo mismo. Entonces, Sildina sacó el arpón que alguna vez perteneció a Sadina e invocó el poder del oráculo, una técnica que permitía ser poseída por las almas o recuerdos del pasado sellados en distintos objetos. Por lo que canalizando la energía del oráculo a través del arpón, Sildina despertó las antiguas habilidades de Sadina y cubrió su cuerpo en rayos antes de lanzarse al ataque. En respuesta, Sadina se tomó en serio el combate y contraatacó. Ambas intercambiaron golpes, pero Sadina tenía la ventaja. Ahora era más fuerte que en el pasado y sabía que no podía ser vencida por sus propios recuerdos. Con el tiempo, Sadina obtuvo la victoria, pero Sildina, incapaz de aceptar tal resultado, utilizó su última carta, una que no deseaba usar: invocar el espíritu de una antigua emperatriz celestial. El espíritu tomó el control de su cuerpo y en un instante, antes de que Sadina pudiera reaccionar, la golpeó y lanzó por los aires, cayendo con fuerza contra el suelo, derrotada. Naofumi, Raftalia y Filo corren para protegerla, pero la antepasada de Raftalia no muestra interés en luchar. Simplemente se da la vuelta y parte rumbo a la capital. Tras su derrota contra la antepasada, Sadina se recupera y junto a Raftalia, Naofumi y Filo se adelantan al ejército para perseguirla. Cuando llegan a la capital, vieron que el castillo del emperador estaba en llamas, donde a pesar de algunos obstáculos, como el combate entre Raftalia y su antepasada, la situación en Kutenlo finalmente se resolvió. Más detalles sobre esta parte en el video de Raftalia. Continuando, 2 días después, Sildina despertó y le contaron todo lo sucedido, la falsa muerte del emperador y el plan para ocultarse en la aldea de Naofumi. Al enterarse de esto, Sildina también decidió unirse al grupo, pero antes de marcharse, Sadina le invitó a visitar a su familia. Era el momento de hacerles pagar por las atrocidades del pasado y por lo que le hicieron a su nueva hermana menor. Lo que ocurrió después es un misterio, pero ambas regresaron con una carga menos en el corazón y un nuevo lazo como hermanas.